Es cierto que el PIB, el Producto Interior Bruto, que mide la riqueza de un país, es el que es en un momento determinado. El Producto Interior Bruto de España hoy, a esta hora, que son las 11:10 de la noche, pues es una cantidad determinada y medimos la riqueza que tenemos en este momento todos los españoles. Aunque eso tampoco es totalmente cierto, porque hay muchos españoles que parte de esa riqueza que no medimos aquí, que no entra dentro del PIB español, lo tienen en paraísos fiscales. El Producto Interior Bruto, en cualquier caso, tenemos una cifra y es la que es. Totalmente de acuerdo en eso, no hay nada que objetar. Ahora bien, ¿cómo se reparte eso? Porque llevamos, durante los años de crecimiento económico, durante los años en los que había trabajo, los salarios reales en España perdieron. El poder adquisitivo disminuyó. Y eso no son datos que podamos inventarlo, son datos de la OCDE, la cual no se le puede acusar de comunista o de socialista o de anarquista o de como lo queramos llamar. Es un organismo internacional al servicio del sistema actual, del capitalismo. Nosotros no vamos a plantear ni mucho menos un cambio de estado de buenas a primeras, pero sí que queremos una política fiscal distinta. Lo llevamos diciendo mucho tiempo y lo seguimos respaldando. Aquí no puede ser que las rentas del trabajo, que no suponen prácticamente nada del Producto Interior Bruto, sean las que carguen con todo el peso de los impuestos y de los ingresos del Estado. No puede ser que los capitales, que las rentas del capital estén tributando solo al 8%. Y que sin embargo nosotros en el IRPF, yo creo que la mayoría pagamos un poco más. Todo, al fin y al cabo, no es cuestión de si el PIB es más o es menos. Si la economía se contrae, por supuesto que es menos, pero ¿cómo lo repartimos? Ahí es donde está la cuestión. Y ahí es donde Izquierda Unida quiere entrar. Y si tiene la oportunidad de gobierno, entrará. En la Junta de Andalucía, de una manera, porque las competencias son las que son, y estamos en elecciones autonómicas. Y hay que ser conscientes de ello. No podemos vender aquí ahora que vamos a cambiar un modelo de Estado cuando estamos hablando de unas elecciones autonómicas. Pero la cuestión del reparto es muy importante, porque este año, con toda la crisis que está habiendo, las 35 grandes empresas del IBEX han tenido casi un 7% de beneficios. Sin embargo, ese beneficio empresarial no se ha visto en la sociedad, o no llega a los ciudadanos. Y no llega tampoco a las arcas del Estado, que ve como año a año, durante esta crisis económica, disminuyen sus ingresos. Y nadie, ningún gobierno, ni lo hizo Zapatero, ni lo hace ahora el PP, se preocupa realmente de esos ingresos. Nos han modificado el IRPF ahora, pagamos un poco más. Y yo lo confieso, puestos a subir impuestos, mejor el IRPF que no el IVA. Pero ¿se ha hecho lo suficiente? ¿Realmente se le está pidiendo al que más tiene y al que controla la riqueza del país que pague un poco más? ¿O realmente son todos los trabajadores los que van a tener que pagar más? Sí. Por eso ya os digo que la cuestión es de redistribución más que de cantidad del Producto Interior Bruto. Gracias. Bueno, yo quisiera comentar que ya mi intervención sí que he dado al menos un apunte con respecto a lo que ECU pretendría hacer si conseguimos representación en el Parlamento de Andalucía, ¿no? Para empezar, pues hacer una fuerte inversión en lo que se refiere a inspectores de Hacienda, que controlen y persiguen el fraude fiscal, que es alarmante, sencillamente alarmante. Vamos, os animo a todos a informaros con respecto a los datos. Aquí no me lo he podido traer, pero son miles y miles y miles de millones, los que se defraudan y no se redistribuyen en el sector público. Eso por un lado. Luego, por otro lado, también desde luego también proponemos un modelo de Estado con respecto a tu otra pregunta. Nosotros queremos un Estado republicano, realmente republicano, en el que las competencias de cada una de las comunidades se cedan o no al Estado central en virtud de lo que decidan las propias comunidades y no se establezca de antemano, si las digo en comparación con vuestra propuesta de un Estado republicano federal fuerte, en el que las competencias ya están en el Estado, sino que sean las propias comunidades las que decidan
qué competencias trasladar al Estado central y laico, un Estado evidentemente laico. Ahí también habría que hablar sobre las subvenciones que actualmente la Junta de Andalucía da para espectáculos taurinos donde se da un sufrimiento animal que en ECU consideramos completamente inaceptable. Son millones y millones de euros los que se gastan y los que potencia la Junta de Andalucía en espectáculos taurinos y asimismo también el Estado español que da aproximadamente 13 millones de euros a la Iglesia y creemos que el Estado no debe dar ni un céntimo a ninguna confesión religiosa, sino que sean los propios creyentes. Nosotros respetamos cualquier creencia religiosa, pero creemos que tienen que ser los propios creyentes los que subvencionen con el dinero que ellos consideren oportuno y de manera voluntaria sus instituciones religiosas. Entonces ahí tiene al menos 3 o 4 marcos de actuación y por supuesto también, ya para terminar, proponemos una reforma fiscal progresiva y verde, que eso se resume en algo muy sencillo, que pague más quien más tiene y quien más contamina. Porque está generando un perjuicio que de alguna manera luego tiene que retribuir, esa riqueza que se está generando tiene que retribuir en el bien común. Y creo que con eso ya se termina mi intervención. Bueno, yo en la intervención, Guillermo, creo que he manifestado esta reducción de la fusión de ayuntamientos, he hablado de la reducción de consejerías, he hablado de la eliminación de diputaciones y te voy a ampliar el tema de las diputaciones. Esto que está pasando en la Junta de Andalucía, de que tenemos muchísimas empresas públicas a las cuales vamos a eliminar todas las que no sean necesarias con todo el personal que acarrea, esto está ocurriendo igual en las diputaciones. Las diputaciones es un ente que se está surtiendo de aquellos partidos que gobiernan en los municipios y que terminan allí aterrizando las personas que en esas elecciones no han salido de concejal. Yo te puedo poner un ejemplo de mi pueblo, Lorín de la Torre, una antigua concejal que hoy está de técnica de personal cobrando 3.000 euros al mes. Como ese caso, hay muchos casos en Diputación. Igual que queremos eliminar ese trato de favor que hay en el Parlamento de Andalucía con esos consejeros que nos sobran, con esas empresas públicas que nos sobran, con esos personal que contratamos a deo por la simple razón de ser primo, hermano, cuñado, sobrino de... Eso está pasando también a las diputaciones. Nosotros eliminamos el tema de las diputaciones, como te he comentado antes, y también arrastramos de todo ese tipo de personal. Profundizando un poquito más en el programa, también una de las propuestas que llevamos es el tema de radiotelevisión en Andalucía. Tienen 2 canales. Nosotros proponemos dejar solo uno. No necesitamos 2 canales en Andalucía, en la Junta de Andalucía, para que sean propaganda del partido político del gobierno. Con uno que tengamos para darle una función cultural tenemos más que de sobra. Y así tenemos incluso, voy a dar otro paso más, vamos a solicitar la eliminación de la unidad adscrita de la Policía Autónoma a la Junta de Andalucía, porque el tema es curioso, es una unidad adscrita que no es Policía Autónoma, al estilo País Vasco, Cataluña, y los tenemos porque en cada gobernante necesita tener su propia policía. Entonces, si ellos quieren tener una propia policía, que la hagan en condiciones, porque resulta que les tenemos transferido unas funciones que no se cumplen y tenemos un costo que ese sí que lo asumimos en la Junta de Andalucía. Para que te haga una idea, hay competencia de medio ambiente, que la Junta de Andalucía ya la tiene la Guardia Civil, a nivel nacional la tiene Guardia Civil, y se dedican prácticamente a hacer lo que son equipos taurinos en las plazas de toros. Y ni para eso tienen personal. Entonces, la eliminamos, nos ahorramos gastos y el día que tengamos recursos ya crearemos nuestra propia Policía Autónoma. Nada más por mi parte. Intentar ser más breve que las anteriores porque he tenido más tiempo que el resto, pero muy brevemente, 2 cosas. Para nada creo en que los coineños deban de dejar de tener un ayuntamiento propio, para nada, creo que deben tener su ayuntamiento bien representado, cada 4 años eligen a su representante oportuno y debe seguir siéndolo así, tanto eso, hablo por Antequera, como es obvio. Decía Borrell, el que fue secretario general del Partido Socialista hace unos días, que qué pena que el Partido Socialista no había aplicado cuando estuvo en el gobierno algunas de las medidas que está haciendo ahora el Partido Popular. Por ejemplo, que un banquero deje de cobrar 2.600.000 euros de tope, que ahora han sido reducidos por el gobierno de Rajoy a menos de 600.000, lo cual es una cifra
bien grande. Con respecto al ataque a la Iglesia como si eso fuera la solución de los problemas de los andaluces, el otro día en Antequera, por ejemplo, se le dio un premio a Cáritas. Yo no sé a cuántas miles de personas atiende Cáritas todos los días desinteresadamente. Hace una labor fundamental y yo estoy harto de ver a gente que critica una y otra vez a la Iglesia Católica y luego están dispuestos a salir debajo de una procesión de bajo palio. Eso habría que tener un poquito más de criterio o por lo menos de coherencia. Bajo palio, no bajo un trono, no, bajo el palio iba otro señor. Yo es que voy bajo palio. Y procuran hacer alusiones porque van a querer. Bien, alguna ha habido, no pasa nada, alguna ha habido sobre mí, creo que era un tema que me interesaba comentar porque me parecía oportuno, nada más. No he podido responder mucho a Guillermo, pero bueno, tiene la palabra Beatriz. Si no, no termina. ¿Por allí? Sí. Vamos a agrupar ahora 3 preguntas. 3 intervenciones. Claro que si no. Ahora ya no me acuerdo yo qué iba a preguntar. Es verdad que tengo la chuleta. Bueno, mi pregunta iba para el PP, aunque me gustaría que el resto también dieran su opinión, ¿vale? Lo primerísimo que ha dicho cuando ha empezado su intervención ha sido que lo primero para el PP en Andalucía era disminuir el desempleo. Y me queda el resto del discurso esperando, y no he escuchado ni una sola propuesta concreta de cómo lo van a hacer. ¿Cómo? Mi pregunta es que ¿cómo pretende el PP disminuir el desempleo en Andalucía cuando con la reforma laboral que se ha aprobado hace unos días y ya está en aplicación, aunque bueno, todavía podemos opinar, aunque como tiene mayoría absoluta no se va a cambiar? ¿Cómo pretende el PP disminuir ese desempleo en Andalucía cuando con la reforma laboral que se ha aprobado nos deja a la mayoría de los jóvenes con un contrato que podemos estar yendo de empresa en empresa, a otra empresa, un año, otro, sin indemnización? Un contrato de práctica que nos va a estar dejando sin ninguna estabilidad laboral. Así no se puede avanzar, sin estabilidad laboral. Gracias, Beatriz. Tiene la palabra. Vamos a agrupar ahora una serie de preguntas. Juan Tomás. Sí. Bueno, yo felicito a Beatriz, que veo que va en la misma línea que yo quería enfocar mi pregunta. Personalmente, yo tengo 60 años, siento una terrible indignación por lo ocurrido en este país a lo largo de estos 30 años que se llaman de democracia, pero a la vez siento una terrible vergüenza, porque yo he sido parte. O sea, he tenido que ver con lo que tenemos hoy. Y me indigna enormemente la falta de valor de la clase política española para hacer que todos seamos iguales ante la ley, tanto a la hora de pagar como a la hora de exigir. O sea, aquí tenemos todos responsabilidades. ¿Qué ocurre con los políticos que cuando están en campaña prometen hacer justicia social y tenemos el país con la injusticia social más terrible del mundo? Aquí hay gente riquísima que sigue generando mayores beneficios que nunca en la historia de este país y cada día hay más gente pobre pasando necesidades. Eso por una parte. Pero la pregunta no va por ahí. La pregunta es un poquito más de profundidad, porque aquí hablamos de miles de cosas y de intenciones, de sustituciones, de eliminaciones que yo no entiendo. Yo no sé qué significa eso, porque no hay que eliminar nada, lo que hay que hacer es que eso que está ahí sea útil, reporte beneficios a la sociedad. Y yo digo, ¿quién se ha parado, o estoy esperando, de parte de algún responsable político en alguna ocasión, que nos digan cuáles son nuestras fortalezas para potenciarlas y cuáles son nuestras debilidades para corregirlas? Porque yo digo, algo tendremos que hacer. Decidimos un día, o alguien decidió, porque a mí no me preguntaron, evidentemente, que íbamos a ser europeos, o se iba a ser europeo. Eso representaba renunciar a los altos hornos, renunciar a los astilleros, renunciar a matar un montón de vacas porque sobraba leche, arrancar un montón de viñas porque los viñedos franceses tenían prioridad y nos daban fondos de cohesión. ¿Y ahora qué nos dedicamos? ¿Qué es lo que se va a hacer en este país para salir del agujero en el que nos han metido? Gracias. Esa es la pregunta. Juan Tomás. Tiene la palabra Pepe Cantos. Bueno, buenas noches. Yo voy a seguir un poco en la línea.
La verdad es que a mí me gustaría enfocar el tema desde otra óptica distinta, de otro estadio distinto, porque es decir, yo ya tengo alguna experiencia y cuando voy a hablar de, por ejemplo, de religión con alguien, no entro en los pequeños detalles de la confesión de esto. Lo primero que hay que estar de acuerdo o que salvar es la cuestión de Dios en sí. Y yo creo que aquí nos estamos equivocando, aquí estamos más bien echándole culpas a unos, a otros, todos. Yo creo que todos los partidos han tenido su parte de responsabilidad, pero yo creo que hay que analizarlo, digamos, más en su esencia el problema. Aquí se le llama la crisis, le llamamos crisis, la crisis. Yo creo que hay una equivocación en ese concepto, nos han puesto ese nombre y si recordamos todo este movimiento, cuando lo vemos aflorar en Estados Unidos con la subprime, con la arquitectura financiera, con las hipotecas basura y tal, la negociación de estas hipotecas, y cómo poco a poco han trasladado esa crisis o ese problema que tenían allí, que tenían estos sectores de la población, económico y financiero sobre todo, cómo al final resulta de que se le ha transmitido a las clases medias y bajas de la sociedad, sobre todo de la sociedad mediterránea. Concreta, Pepe. Sí, perdona, concreta. Es que me interesa de dejar claro cuál es la historia que yo veo, ¿no? Aquí hay un sector que está siendo agredido, atacado, y otro sector que está siendo el agresor. Entonces, está claro, yo me pregunto qué intereses representa el Banco, el Fondo Monetario Internacional, qué intereses representa la señora Merkel, qué intereses representa el Banco Europeo, así sucesivamente. ¿A quién representan? Estamos siendo atacados. La bolsa está siendo atacada, los fondos, la deuda soberana está siendo atacada, y se está incluso utilizando un lenguaje bélico, y es que realmente estamos en una guerra. Bajo mi punto de vista, estamos en una guerra. Hay unos señores que agreden y unos señores que están agredidos, y lo que yo me planteo en los políticos que están ahí y los que no están, sobre todo los que son más responsables que ellos, ¿qué papel juegan ellos aquí? ¿Qué papel juegan ellos? Porque da la impresión que están siendo el brazo ejecutor de los que nos están agrediendo. Por lo menos eso es lo que aparenta. Lo más que hacen es decirnos qué tipo de vaselina tenemos que comprarnos para que no nos hagan mucho daño lo que nos van a poner. Nos van a poner a nivel de China. En 2 o 3 años nos van a poner todo a nivel de China. Y cuando estemos así, entonces empezarán a darnos trabajo, pero de ese tipo y en esa calidad. Nada más, gracias. Gracias, Pepe. ¿Queréis empezar? ¿Vemos por aquí o no? Va a empezar por allí. Rafael. Bueno, yo como antes no he tenido turno de réplica, voy a aprovechar 10 segundos para decir que yo en ningún momento he atacado a la Iglesia, ni en ningún momento he dicho que esa sea la salvación de los andaluces. Yo solo he dado un dato, y es que si realmente en ECUO defendemos que el Estado debe ser laico, y en principio así se recoge en la Constitución, ninguna confesión religiosa debe tener prioridad sobre otra, ni debe obtener dinero de las arcas públicas. Y solo un pequeño comentario, ya que aquí el representante del PP ha estudiado ciencias políticas, quizás esté familiarizado con esto, que son, con respecto a la justicia económica, hay 2 tipos de modelos básicos. Uno es el modelo de la caridad, y el otro es el modelo de la justicia económica. Caritas significa sencillamente caridad, y la caridad es lo que la derecha desde hace mucho tiempo viene imponiendo. La caridad es que el rico, cuando le sobra un poquito, le va a dar lo poco que le sobre al pobre para quizás hacerse un lavado de conciencia. Lo que no cuestionamos es que hace falta políticas de justicia. Yo estoy viendo ahora mismo con una... Sí, voy a ser concreto. Vamos a intentar contestar. Como no tenía turno de réplica, bueno. Entonces lo dejo ahí. Con respecto a cómo crear empleo y políticas concretas de empleo. Desde ECUO, para empezar, ya he hablado de rehabilitar el sector de la construcción y toda esa cantera de trabajadores de la construcción, darles oportunidades de trabajo en lo que se refiere a rehabilitación, tanto de estructuras como energética de viviendas. Hay un amplio margen para el empleo. Por otro lado, también desde ECUO
creemos que si realmente queremos seguir viviendo en este mundo durante los siguientes siglos, tenemos que ser sostenibles, tenemos que ser conscientes de cuáles son las limitaciones del planeta, y en Andalucía tenemos una fuente de unos recursos de energía renovable impresionantes, de sol, de viento, y las energías verdes, este tipo de energías renovables, son las que más empleo generan por kilovatio. Son las que más empleo generan por kilovatio. Entonces, eso como dos medidas específicas que he podido salir. Y por otra parte, con respecto a la última intervención, para empezar, en ECUO, ya a nivel internacional, aunque esto se trataba de hablar de las elecciones andaluzas, a nivel internacional nosotros creemos que es necesaria una agencia europea de calificación de riesgos, para empezar, que la calificación del riesgo de los países no esté medida por una serie de agencias privadas que van modificando la calificación de riesgo de los países en virtud de una serie de intereses que nosotros desconocemos. Eso para empezar, y desde luego no vamos a consentir que las políticas económicas las sigan dictando los mercados, ni el FMI, ni Angela Merkel, ni absolutamente nadie. Para eso hace falta, para empezar, una democratización profunda con respecto a la toma de decisiones a lo que respecta a la economía, porque es que parece que los grandes partidos políticos, al menos los con mayor representación, nos quieren hacer creer que la economía es algo sobre lo que no podemos opinar porque no tenemos ni idea, y tienen que venir unos señores de no sé dónde a rescatarnos, a salvarnos o a decirnos qué es lo que tenemos que hacer con nuestra economía. Y la economía, la definición de economía es la producción y distribución de bienes y servicios. Y en eso yo creo que todos tenemos algo que decir, y que desde luego es posible otro modelo económico donde no nos veamos obligados, según comentan algunos, a tener que ajustarnos los pantalones hasta aquí, cuando, como comentaban otros, 1.400 personas tienen el 80% del capital en español. Gracias. Bueno, yo no sé si contestarle ya, porque la pregunta era directa para el candidato al PP, entonces por eso paso directamente. Mire, cuando hablamos nosotros del tema de cambio, si la cosa va bien, nosotros no estamos dispuestos a cambiarla, pero nosotros estamos en un sistema político actual que se hizo en el año 78, cuando aprobamos la Constitución hace ya muchos años, y en aquel momento el modelo de Estado requería lo que hicimos, y se hizo muy bien. Pero esto es igual que las casas se tienen que ir reformando conforme las cosas vayan funcionando mal. Entonces pensamos que la situación actual del Estado y de la Junta y de las distintas comunidades no funciona bien, y por eso nosotros hacemos esa propuesta de cambio. ¿Y qué puede hacer usted y el resto de los que están en la calle? Pueden facilitar mucho el cambio. Antes en mi intervención decía que tenían que dejar de ser votantes para convertirse en electores. Ustedes son nuestros jefes, ustedes son los que nos mandan, y cada propuesta que nosotros hacemos son ustedes los que nos tienen que pedir responsabilidad. Nosotros, una de las preguntas que hacemos en la calle cuando hablamos con la gente es si ellos están conformes con las personas a las que en las anteriores elecciones les facilitaron el voto. Esto es un control de calidad, y ustedes son los que nos ponen y los que nos quitan. Quiero ser breve, podría estar aquí mucho tiempo. Voy a pasar a la segunda cuestión, a la parte económica. Es cierto que nos hemos visto envueltos en una crisis económica mundial, pero también hay datos que hacen pensar que España, en el año 2008, teníamos un 2% de superávit. Desde el año 2008 aquí al 2012 no hemos ido a la cifra que no hemos ido. Quiere decir que es cierto que no ha afectado esa crisis económica, porque ha pillado a todo el mundo, pero también es cierto que aquí nosotros en España las cosas se han hecho mal. Nosotros estamos mirando mucho para Europa y no nos estamos mirando nosotros nuestro ombligo, que de aquí se ha dilapidado dinero. En obras terribles, una estación de AVE, una línea AVE para una estación que recoge 16 pasajeros, obras monumentales de crear aeropuertos que no tienen aviones. Eso no es responsabilidad de Europa, eso no es responsabilidad de la crisis, es responsabilidad de los políticos, que en esos 4 años nos han pasado de tener un 2% de superávit a un 8 y pico, que es el que tenemos ahora. Beatriz, gracias por tu pregunta. Antes de nada, mira, ¿perdona? Sí, claro que puedes replicar. No sé si ahora, adelante, después cuando se apaguen los focos, faltaría más. Pero te quería contestar a tu pregunta de cuáles son las propuestas del Partido Popular para crear empleo. Y yo creo que todos los ciudadanos me entenderán cuando digo que generar las condiciones necesarias tal cual se hizo hace unos cuantos años en este país. Se basó demasiado en un sector. Quizás habrá que aprender de esos errores, pero ¿queremos generar empleo
o que se siga destruyendo empleo. Esta reforma laboral es una reforma laboral que se hace a consecuencia de la situación que estamos viviendo. ¿O tú crees que cualquier partido político quiere hacer una reforma laboral que exige, no los mercados, sino la coherencia de cualquier situación que signifique que España deba ser más competitiva? Porque si somos menos competitivos, pasará lo que decía alguno de los intervinientes, que al final acabaremos como China o como cualquier otro país con una reducción de los salarios tremenda. ¿Sabes cuánto significa a Grecia salirse ahora mismo del euro? Un 40% inmediatamente, el día siguiente que adopte la moneda que tenía, el dracma que tenía anteriormente a entrar en la Unión Europea, el 40% de devaluación de todo lo que signifique en Grecia un empleo, un sueldo, una casa, el 40% de devaluación. Así, tal cual, de un día para otro. Yo no quiero eso en España, yo no quiero eso en Andalucía, lo siento mucho. Y hay que competir con otros para intentar que, lógicamente, las decisiones dejen de tomarse fuera y se vuelvan a tomar en España. Porque si las decisiones se toman fuera, no es por culpa de las medidas que se están tomando ahora. Ahora a lo mejor conseguimos salvar los muebles, que va a ser muy difícil. Que esto no es una cuestión de ir alertando, cuidado que viene el lobo. No, es que el lobo está aquí. Que yo no coincido con el del Partido Andalucista, con el representante del Partido Andalucista, que decía que no estamos tan mal. Claro que hemos mejorado las condiciones económicas de nuestra región en los últimos 30 años. Yo fui hace poco a Marruecos y también habían mejorado mucho desde la última vez que fui, o Argelia, o Portugal, o Reino Unido. Todos los países han mejorado en 30 años, pero a pesar del dinero ingente que ha entrado en esta comunidad autónoma, que es que ha sido y sigue siendo una comunidad autónoma región 1, que significa que ha recibido más dinero que ninguna otra región de Europa. No lo hemos aprovechado, porque eso era un dinero para ser competitivo, y la situación que estamos no lo somos. Paso a decir una cosa, ¿qué haremos para crear empleo? Por ejemplo, pagar. Nosotros en el Ayuntamiento de Antequera hemos pagado 4,5 millones de euros en los últimos meses, 4,5 millones de euros, de una deuda galopante. El otro día estuvimos reunidos con la ministra de Fomento y nos dijo que del AVE Antequera-Granada, un presupuesto de 1.600 millones de euros, quedan por pagar 900 millones de euros. A lo mejor por esos 900 millones de euros que quedan por pagar no se puede hacer la carretera de Coín. Eso es injusto, pero eso es la realidad y eso es contra lo que hay que combatir. Eso es una medida de generar empleo, pagar, por supuesto. La medida de pago proveedores que hace el gobierno y otras muchas que tendrá que hacer el gobierno andaluz, que hay que sanear las cuentas, que si no saneamos las cuentas nos sacan del euro y no podemos permitírnoslo, pero ya no por esta generación que no encuentre empleo, sino por la futura. Yo tengo una niña de 1 año y varios meses y no me quiero ni mucho menos pensar que esta generación que estamos viviendo somos la primera generación que vive por detrás de lo que vivieron nuestros padres, o peor, mejor explicado, de lo que vivieron nuestros padres. Y para eso no hemos estudiado ni somos la generación mejor formada de la Unión Europea. Y por eso creo que hay que pagar. Por supuesto, hay medidas a nivel local o a nivel regional que pueden aplicarse. Cuando yo llegué al gobierno de Antequera, las licencias de obra menor, una reforma de un cuarto de baño, de un zócalo, tardaba de media 9 meses. 9 meses, una licencia de obra menor. Hoy en el Ayuntamiento de Antequera se da en un día. Imagínate si a nivel local, pagando o gestionando mejor, se pueden solucionar algunas cuestiones. Cuando llegue el gobierno del Partido Popular, una vez se reconozca la deuda, una vez se afronte el pago a proveedores, por supuesto que habrá que aplicar medidas que generen empleo. Solamente un dato más. Las asociaciones más importantes de autónomos, por cierto, a Paloma decirle antes que yo he sido 7 años autónomo. Tenía una empresa que tuve que cerrar porque desgraciadamente vino la crisis en 2007 y la cerramos en ese verano. Sí, perdón. Simplemente decirte que las asociaciones de autónomos más importantes de España han apoyado esta reforma laboral. Eso significa que es una creación de empleo futuro. Para eso se hace esta reforma. Y yo creo que los otros dos, por darle paso, pero lo siento, sé que eran preguntas muy interesantes, pero la otra voy a formular a mí directamente. Podéis contestar por ahí. Nosotros esta vez nos toca ya casi cerrar el turno de estas preguntas, ¿no? Bueno,
Voy a tratar de ser rápido y concreto porque si no nos van a dar más de las 12 de la noche. No, más no, es que cerramos. Cerramos, ¿no? Entonces vamos a intentar darle palabra a los 4 que nos quedan. Perfecto, entonces voy más rápido todavía. Lo de laico está claro, ¿no? Somos un Estado laico. Lo lamentable es que lo estemos planteando aquí todavía esta noche, después de más de 3 décadas que se aprobó la Constitución, que es la que lo establece. Respecto a lo que también comentaba de qué papel juega la política, yo lo he dicho al principio de mi intervención, no es una cuestión económica lo que está ocurriendo, es una cuestión política, de toma de decisiones. Por lo tanto, la política debería de jugar un papel central, lo está jugando, lo que pasa es que nos hacen ver como que no, pero lo está jugando realmente, porque quien coloca al que dirige al director del Banco Central Europeo son los políticos europeos, aunque no los hayamos elegido democráticamente. Y quienes colocan al director del Fondo Monetario Internacional son los políticos europeos. Al igual que quien coloca al director del Banco Mundial es Estados Unidos, porque así cada uno tiene parte del gobierno mundial, Europa con el Fondo Monetario y Estados Unidos con el Banco Mundial. En cuanto al tema que planteó Beatriz de la reforma laboral, sé que la pregunta era directamente para el compañero del Partido Popular, pero por profesión, aunque aquí esta noche estoy como político, no puedo callarme. La reforma laboral rompe el marco que había establecido de las relaciones laborales. No estamos hablando de que es la reforma más dura de los últimos años, ¿no? Es la reforma más dura desde que se aprobó el Estatuto de los Trabajadores en 1980. Y es así de clara. Y va en una única línea. Basta leerse la exposición de motivos para ver que no mienta ni una sola vez en la creación de empleo, que no hable ni una sola vez de los derechos de los trabajadores. Y va a abaratar el despido, aparte de introducir la posibilidad de las administraciones públicas de que despidan. Pero es que hay más. Esto no se hace por competitividad. La competitividad que la vamos a basar en los costes. Yo soy profesor de organización empresarial en la Universidad de Málaga. Y esto es algo que hay que insistirle a los alumnos. Los costes son parte de la competitividad, pero no es la competitividad de tu empresa. Tú no vas a conseguir que tu empresa permanezca en el tiempo, crezca, basándote en reducir los costes. Porque siempre, sea cual sea el límite, va a haber un límite en el que no puedes bajar más los costes. Y tú no puedes estar en el marco legislativo o en el marco político de otro Estado que tenga costes menores. Porque si entramos en ese juego, ¿con dónde vamos? A China, al sudeste asiático, a Marruecos, donde se fue nuestra industria textil. Allí tenemos que bajar a esos niveles salariales, a esos países que no respetan los derechos humanos, ni los derechos de los trabajadores, pues no. Y esta reforma laboral lo que hace es abaratar los costes. ¿Y cómo los abarato? Pues impidiendo que los trabajadores tengan fuerza colectiva. Nos cargamos la negociación colectiva. Yo, empresario, me descuelgo del convenio colectivo cuando tenga 2 trimestres consecutivos de descenso de ingresos, no de pérdidas. Esta reforma laboral no va a crear empleo. Sí, soy muy breve. En relación a crear empleo, ¿qué hay que hacer? Mucha economía productiva. Nada de economía financiera. ¿Qué ha ocurrido en estos años? Se ha quitado el dinero de la economía productiva y se ha puesto en la economía financiera a especular. Así de fácil. Cualquier empresario, cualquier autónomo, vaya a pedir un crédito, vaya a pedir un préstamo a cualquier entidad bancaria. No hay dinero para ninguna pequeña empresa, ni ningún autónomo. Ahora tenga usted 3 millones de euros. ¿Quiere especular con ellos? Todo lo que quiera, no hay ningún problema. Pero no a invertir en la economía real, sino especular en la ingeniería financiera. Y ese es parte del gran problema, que no podemos solucionar en unas autonómicas, pero podemos decirlo. Bien, bueno, yo quería contestar de una forma un poco genérica a todos, ¿no? Lo del trabajo ya ha sido bastante trabajado y contestado, yo creo, por quien tenía que
tomar la palabra ahí. Recordar solo que el Partido Andalucista tiene un plan de empleo prioritario para Andalucía, porque creemos que es importante trabajar con trabajadores andaluces, con productos andaluces, sin tener que ir a otros territorios a recoger o a repartir ese beneficio. Es decir, nosotros tenemos que invertir aquí, nosotros con razón o sin ella, decían algunos de los refranes. O sea, tenemos los andaluces que intentar movernos en nuestra tierra, trabajando y produciendo para nuestra tierra. Y no somos los más pobres, no somos los más pobres, y un poco y lo aclaro. O sea, tenemos un país rico y unos países ricos y unos países empobrecidos. En Andalucía estamos mal, pero no olvidemos otros sectores, otros... No, sí, de acuerdo que vamos bajando... Sí. Yo lo que quería un poco decir es que en todas las épocas de crisis hay que aprender a leer la historia y saber que hay un decrecimiento posible, que es el decrecimiento que muchos partidos políticos estamos diciendo que hay que practicar. Hay que decrecer en nuestra locura de consumo que hemos tenido. ¿Quién nos ha dado esta locura? Los bancos. Yo no estoy pasando crisis. Lo siento que algunos de ustedes me envidien. En mi época me formé, en mi época he intentado conseguir mi trabajo y en mi época he intentado consumir lo que tenía que consumir, no meterme más de la cuenta. Por lo tanto, Andalucía tiene que hacer un crecimiento, y no quiero decir que mi fórmula sirva para todo el mundo, pero lo que no podemos hacer es embarcarnos en excesivo gasto para, volvernos locos al consumo excesivo y a una locura financiera. Las diputaciones que ustedes, antes mencionábamos, las diputaciones se pueden perfectamente eliminar. ¿Por qué? Porque hay duplicidad de muchísimos funcionarios. Hay muchos funcionarios. Antes hablaba un señor que era funcionario y algunos tenemos la suerte de serlo, y también ya el IRPF este mes pues también nos ha hecho ya algo de mella, pero que es verdad que hay muchas cosas que se pueden eliminar y ahí se puede generar empleo. Pero es que cuando la Diputación era del PP no lo hizo, y cuando la Diputación era del PSOE tampoco lo ha hecho. O sea que no sé, habrá que llegar a una situación en la que veamos realmente quién es el trabajador que rinde para su pueblo, que rinde para su provincia, que rinde para Andalucía, y el trabajador que por lo que sea tiene que reciclarse. No podemos ahora poner a trabajar a gente en sectores que no son realmente eficientes. Tenemos que reconvertirnos, y en esa reconversión en la que ahora estamos en debate. La energía verde, las energías renovables, aprovechar los recursos de Andalucía, ahí es donde hay que poner el trabajo, la mayoría del trabajo para generar ese empleo. José Luis. Gracias. Nada más. Tiene la palabra Miguel. Vamos a lograr el total de los que quieran. Muy bien, perfecto. Hola, buenas noches. Mira, yo a Petro le voy a decir algo, con vuestro permiso. Los señores de Banco Andalucía estaban con el bienestar, con toda la historia, más alto. Y bueno, han recortado madres solteras, las pagan desaparecidos. Han recortado gente para la SIDA, las pagan desaparecidos. Han recortado gente de enfermos terminales, las pagan desaparecidos. Han recortado gente que tiene pequeñas pagas por enfermedad, las van a revisar. Vamos por ahí, ya lo voy a dejar de astilla. Estas pagas están desapareciendo, pero bueno, los del PP, estas pagas no las van a regalar alta, está claro. Es decir, los que están de recorte, los demás no son los mejores. Yo sigo pensando que los demás lo van a hacer mejor. Esto es lo que quiten ellos, los demás no lo van a hacer. Después le quiero preguntar al señor de UPyD, que dice que usted ha sido Policía Nacional. Sí, yo quisiera saber por qué el 98% de la población recursa